Bueno, vamos a esperar si les parece un minutito para que ingresen tres o cuatro estudiantes más que deberían estar ingresando. Mientras Profe, tanto, Lucila Ábalos salió un poco más tarde del trabajo, pero ya llega en un ratitín. perfecto, muy bien, ingresará. Em, Mientras tanto, era preguntarte a vos, Lázaro, no viniste a las últimas clases, ¿qué te pasó? La anterior clase fue la que tuve que trabajar, que le había mandado un mail, que tuve que cubrir un compañero de laburo, y la anterior fue que tuve corte de luz. En Ok, toda la zona de Hawái se cortó la luz. tenés esos dos ausentes y tenés también ausente posterior al Sí, feriado la clase número 3. creo que tengo tres, cuatro ausentes, me parece. Estoy medio jugado con las faltas. Con las faltas y con la actividad. En ninguna actividad Sí, tengo registrado que hayas ingresado de forma coherente, o sea, en la semana, o por lo menos en todas las plequitas que nosotros tenemos, hasta todo bien. actividades. Y ahora el Había foro una también. actividad, la anterior había una actividad que no la me olvidé de subirla, que es la que hicimos con el grupo. Bueno, si no la subiste ya no sirve, digamos. Teo. Como que estás medio disperso. O sea, el foro tampoco lo presentaste ahora y tienes una semana en participación. Yo te aviso, les voy avisando más o menos para que sepan, porque después se encuentran con Sí, 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 obvio. situaciones. Y también un poco emocionalmente con exhortarles a que participen, porque la verdad que el dispositivo de la universidad es interesante y es simplemente estar, digamos. Nosotros lo que valoramos, por lo menos yo como docente y el equipo nuestro de teoría, la uno y la 2 valoramos el que el sujeto esté, que el estudiante esté comprometido, que participe. Después lo otro, el contenido, el producto intelectual, la creatividad, tendrán otros momentos para evaluarse, para estacionarse, pero por lo menos el estar para nosotros es muy importante, ¿sí? O sea, es para todos esto. Bueno, llegamos a la semana previa a la evaluación, ¿no? Si les parece y me lo permiten, yo cuando iba corrigiendo entre comillas, porque los foros son de participación, pero fui haciendo unas anotaciones. Si les parece, podemos empezar mientras llega el resto del colectivo, por ahí, por mis apreciaciones sobre el foro que ustedes hicieron y bueno, y también algunas preguntas que ustedes consideren pertinentes en torno a la realización de ese foro. Eh, Hay cuatro aspectos positivos que yo marqué como garantías de que el foro fue exitoso y tienen que ver en principio, bueno, una con la elección de los contenidos, me pareció muy importante y un poco referente. Hay estudiantes que combinaron, si la palabra es buena y no mezquina, a la educación física escolar, o sea, la asignatura, con las ciencias naturales, con la tecnología, incluso alguien habló de máquinas simples y complejas, y con las danzas y las artes. Me parece muy importante el tema de la tecnología, las danzas, las artes en los lineamientos curriculares donde están, por lo menos en el nuestro acá de la provincia de Buenos Aires. Y me pareció súper interesante, si bien somos muy poquitos y valorar porcentajes, no sé, no es muy apropiado, de hecho en investigación siempre hablamos de un porcentaje óptimo, ¿no? De una cantidad de insumos, de personas en este caso, para poder evaluar porcentajes. Pero qué interesante que no utilizaron como cliché a las ciencias naturales, que es como en la que más en este tipo de foros el estudiantado encierne a realizar una empatización y mayoritariamente caen en la equívoca intencionalidad de hablar de cuerpo, porque en ciencias biológicas todo es cuerpo, ¿no? Nosotros lo vimos en las primeras clases, ¿no? La astrología, la biología incluso, ¿no? Que dentro de su denominación estudia el cuerpo humano, la fisiología, la biomecánica, y dentro de las ciencias naturales como que siempre las actividades que habíamos encontrado era esta y me pareció súper oportuno establecer esto, que en la comisión solo surgió, ustedes seguramente lo habrán leído, en uno de los casos y me parece interesante, ¿no?
porque hay como un corrimiento hacia estas ideas que durante tanto tiempo estuvieron en vil en la educación física, o sea, fueron contundentes y recién ahora los estamos empezando a sacar y a proponer otras historias e incluso más empatizar la educación física con la tecnología, cuando en realidad uno dijera, bueno, educación física, tecnología o danzas, ¿no? Y bueno, ahí está todo el tema de que va resurgiendo la importancia de la corporeidad. Otro elemento, bueno, la contextualización del grupo puse yo. Algo así como que consideraron en todos los casos de los que participaron, que fueron 6, consideraron una realidad concreta. Todos hablaron de sexto grado, sexto año, en infantes, en edad tal año, 4 años. Entonces es muy interesante porque yo fui tomando nota y fui señalando con el fibrón, coloreando si se quiere, que en cada elemento concreto de esta contextualización por lo menos aparecían características, entre 2 y 3 características particulares. Y esas características particulares, en muchos de los casos, no fueron estudiadas por nosotros en esta asignatura, pero sí son un recorrido de lo que ustedes evidenciaron en teoría 1, y eso le da margen también a entender de que si no lo hicieron con inteligencia artificial y lo hicieron realmente por motus propio, entender de que hay un correlato que estamos armando en la asignatura y que incluso es un poco el colegio invisible, ¿no? Son esas cosas que nosotros por ahí no decimos acá en clase, no seguimos reestructurando, pero quedó enarbolado, ¿no? Como quedará para sus didácticas las praxias, por ejemplo, que lo vimos acá, lo vimos por arriba, lo entendimos, hablamos de apraxia, qué importante intervenir cuándo, a determinada edad, y después por ahí nos olvidamos de la palabra apraxia, pero empieza a surgir la necesidad de, mira, este chico, por ejemplo, la lea y ya tendría que empezar a utilizar las consonantes. Ah, mira, la relación bucofonatoria de este estudiante es así, asá, yo podría proponer. Entonces está buenísimo porque esos colegios invisibles son los que a nosotros nos nutren. A lo largo del tiempo en nuestra profesión pasa un poco, le digo lo que pasa en la actualidad y no es un predecir mío, digamos, no es el profe opina, es editorializado, digamos, podemos hablar de varios autores, Litzner, Álvarez Mansilla, Fidelito, Jugey, Gilvaro, entre otros, ven que a diferencia de otras asignaturas de la cultura didáctica, o sea, la educación, los que trabajamos en educación, el profe de educación física tiende a perder el lenguaje técnico y tiende a apropiarse del lenguaje nativo, cultural, contextual, ¿no? Entonces ya el fútbol deja de llamarse fútbol para llamarse pelota, las palancas y las poleas dejan de llamarse abducción y aducción para decir levanta el brazo, y empezamos a perder un montón de cosas y en este último tiempo, como que esas cosas que se van perdiendo, también van perdiendo en nosotros el criterio riguroso que tenemos que tener en la educación. Y que otros lo mantienen. ¿Y por qué lo mantienen? Lo mantienen porque la técnica de los estudios son mucho más simples. Para enseñar a leer tenés 2 o 3 caminos. Para enseñar a escribir tenés 2 o 3 caminos. Para enseñar a hablar en otro idioma tenés 2 o 3 caminos como mucho. Nosotros para enseñar una motricidad, para reconsiderar un flujo de energía motriz, tenemos disímiles caminos. E incluso todos los caminos nos van a conducir al éxito. Aunque claramente el éxito, según el contexto vivenciado, debe haber un camino que es el más óptimo por el que tenemos que luchar. 3, un enfoque inclusivo. Observé, y esto no es un cliché, observé que propusieron estrategias incluso por encima de lo que les pedimos, que era una simple actividad, ¿no? De participación activa y más allá que no hayan sido con grupos minoritarios en ninguno de los foros, se observa esta cuestión inclusiva de tratar de apropiar el mundo de lo que nosotros llamamos educación física integral, ¿no? Educación física sistemática, educación física, perdón, colegiada. Y eso es algo que me parece muy importante. Y por último, y lo puse ahí, dije, lo pongo como positivo, no lo pongo, aparecieron en 4 de 6 que son los objetivos claros, ¿no? Se formularon objetivos que estaban por debajo, o sea, por encima, si se quiere, o sea, nuestro lema, que era el foro, y por debajo ustedes se propusieron objetivos que estaban latentes, incluso en 3 de los casos dijeron, el objetivo es tal y tal. Más allá que nosotros todavía no tenemos
Y digo, por ahí ustedes sí, ¿no? Yo cuando hablo de ustedes, sin ser ustedes, me refiero a los ustedes que veo en los lineamientos curriculares. Digo, estudiante que está cursando esta materia, cursó esta, y va por acá en la formación. Pero todavía estoy seguro que en tercero y en cuarto, y cuando vayan a las prácticas, se van a apropiar mucho más de la contundencia y de la importancia de los indicadores metodológicos para la construcción del saber. Puede que hoy no sea importante para nosotros decir, bueno, ¿de qué me sirve si le enuncio o no le enuncio un objetivo al estudiante que va a aprender? Pero a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que cada vez que en una clase hacemos esto, por ejemplo, una introducción, o le enunciamos, le decimos, le sugerimos, le comentamos lo que vamos a hacer, ya hay una pequeña incorporación de una parte de él, que es la parte intelectual, la parte, vamos a llamarla cognitiva, centroperceptual, que ya se incorpora a eso y dice, ah, yo voy a hacer aquello. Después está la parte motivacional frente al objetivo. Si se lo lee solamente bueno, queda ahí, ¿no? Pasó por un lado y sale por el otro. Pero si entonces empatizás con eso, con un movimiento, con mostrar aproximadamente alguna destreza y demás, es mucho mejor. Hay un aspecto peligroso para estar en esta asignatura, ya los aspectos positivos ya pasaron, los felicito, muy bien, muy lindo, y no solo eso, sino que yo valoro muchísimo en mis comisiones quienes participan, muchísimo. Al margen de que para mí incluso soy de les docentes que considera que la evaluación, y ahora vamos a hablar de eso porque nos vamos a encontrar la semana que viene, para evaluar, creo que hasta la evaluación en algún momento tiene que ser totalmente desestructurada. Tenemos que lograr en este siglo que tenemos, estos primeros años del siglo, de que la evaluación se haga sin hacerse. Que nosotros tengamos la capacidad de evaluar sin poner al sujeto a evaluarse en un momento y que la evaluación sea continua. Y ese es un gran desafío que tenemos en la cultura física y, bueno, en realidad en las ciencias de la educación. Y los aspectos que me preocuparon son los elementos de redacción y estilo. O sea, para esto sí hoy hay herramientas de precisión. Yo no sé si ustedes lo hicieron directamente en el editor de la plataforma. No se los recomiendo porque ahí una B con una B larga puede ser algo que no te lo marque, pero para eso nosotros siempre tenemos que ir al Word y el Word es súper inteligente. No digo que utilice la inteligencia artificial, que es mucho más simple y sencilla, zona de confort total y brutal, te lo hace por vos, sino que te marca con azul, te marca con rojo, subrayado, y te va diciendo, che, mira, tenés un error ortográfico, te dice, che, mira, tenés un error de sintaxis, tenés un error de síntesis, y está bueno que ustedes también puedan, entonces, observar y mirar, y el estilo y la redacción fueron bastante simples los que utilizaron. Y los que no utilizaron una redacción simple, parece que al revés, se fueron al otro extremo, no dejaron nada liberado al azar en el sentido de que lo editaron ahí, sino que directamente fue una inteligencia artificial y se evidencia la disparidad que hay entre una y otra. Yo creo que está bueno utilizarla, no estoy diciendo que no, ni estoy apresurando ni empujando al abismo a nadie, simplemente que también hay que ser uno, ¿no? No hay cosa más linda y más rica que leer algo que vos sabés que el otro lo hizo con una estimulación propia, ¿no? Y que incluso pueda tener determinados errores de redacción, pero son más ricos eso porque sabes que lo construyó, que lo creó, que lo migró. Así que cuidado con eso. Hay una justificación que me parece que es prematura frente al hecho del foro con respecto al cruce disciplinario. Y la pregunta sería, ¿no? Por ejemplo, que yo puse acá para profundizar con ustedes, ¿por qué es relevante que los estudiantes de ustedes, esos que le preparan actividades, conozcan los mecanismos de la educación física? ¿Qué tipo de actividades permitiría ver esa conexión de manera concreta? Porque no es que yo agarro porque sí. Yo le dije, chicos, escojan y ustedes escogieron acá y acá, pero ¿qué elementos hace a que al sujeto cuando se vaya, al margen que sepa que está trabajando algo que es, coayuda, algo que es similar, algo que lo trabajan dos referentes y que diga, ah, mirá qué bueno, mirá, yo lo vi allá, lo vi acá de otra manera, pero ¿por qué la selección de esos contenidos? ¿Es porque sí? ¿Hay un objeto detrás que lo enmarca? A mí a veces me pasa mucho cuando estoy en los trabajos finales de graduación de tesis, de licenciatura, de maestría y demás, que a veces estoy como jurado y hay conceptos nuevos que por ahí chicos traen
por ejemplo, ahora con el tema de los potenciómetros en la bicicleta, en los relojes inteligentes, algo que hace o la telemetría, que yo estuve investigando un poco, y veo que por ahí lo traen aparejado y hablan, no, porque en la física tal y tal cosa, y es como que, bueno, traje algo de la física, ¡plá! Lo tiré ahí, ¿no? Así, ¡plá! ¿Qué significa eso? Lo dejé así, sin pensar por qué potencia, qué es potencia para la educación de un movimiento corporal, porque la potencia ya existe. La potencia es nuestra, la potencia no es de la física. Nosotros ya estamos antes de la física. Nosotros tenemos potencia cuando empujamos, tenemos potencia cuando pensamos, tenemos potencia cuando hablamos, o tenemos menos potencia. O a veces tenemos menos potencia de la potencia que tenemos siempre. El concepto de potencia es nuestro, es un concepto corporal, no es un concepto de la física. Entonces, me parece que hay como que trabajar en esa disyuntiva de creer que porque hace mucho tiempo no se habla en la educación física de un concepto, le pertenece a otra lógica, y no es así. Es importante también claramente esgrimir que la potencia es XX sobre tanto, ¿no? Porque eso obviamente es un concepto científicamente reconocido en el mundo entero. ¿Qué rol juega cada tipo, por ejemplo, los que hablaron de las máquinas simples, ¿no? Cada tipo de máquina en el circuito? ¿Cómo se articulan entre las dos asignaturas que ustedes hicieron? Y eso tiene que ver con el punto 3 que yo lo llamé el famoso recorte de la realidad. Que ustedes hicieron un recorte de la realidad. Ahora, ¿qué rol juega eso, ese recorte? ¿Cómo se articulan los contenidos? En primera instancia, conceptuales y por el otro lado, procedimentales. Es algo que nosotros tenemos que empapar, enjuiciar. Hice una actividad. Bueno, procedimentalmente se desarrolla de esta manera. Ajá. ¿Y qué quiero que se lleve el estudiante de ahora en más? Procedimentalmente. Ah, que camine por encima de la viga y el momento de que camine por encima de la viga vaya memorizando una canción a un tempo determinado que se relaciona directamente con una canción de niños que todos cantamos en cuna y que a la vez ahora lo ponemos con una acción mnemotécnica de la matemática. Ah, buenísimo. Mirá cómo combinamos cuatro cosas: danzas, educación física corporal, la gimnasia como deporte, la matemática, las estructuras memorísticas que bien pueden ser utilizadas para cualquier perfil intelectual. Ahí articulamos todo, pero ¿qué de esa articulación es procedimental y qué de esa articulación es conceptual? Tiene un valor, un peso. Y por último, que me pareció escaso, y si bien no lo trabajamos, y llegando ahora a una interfaz con la clase del día de hoy, tiene que ver con la evaluación. Yo les dije, hagan una actividad. Y yo les pregunto, antes, durante o después, esa actividad no tiene que tener un elemento riguroso o no que a vos te permita si el estudiantado se apropió o no se apropió de lo que hizo. Vamos a llamarlo evaluación, o llámenlo como ustedes quieran. Es importante que por cada una de las actividades que nosotros hagamos, pueden durar 2 minutos, puede durar 6 semanas, puede durar un cuatrimestre, pero de los contenidos que nosotros trabajamos integrados, ¿será importante que se evalúen? Porque no lo vi. No vi nadie que haya dicho, bueno, y al final vamos a plantear una síntesis, ¿no? Que el estudiantado diga, ah, ahora sí. O sea, ahí y sintetizó todo lo que analíticamente hizo, más allá que sea global el desarrollo. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo de su experiencia de los que lo hicieron, no? Los que no lo hicieron, lamentablemente no hace falta que hablen. Creo que es la primera vez que vemos la educación física, ¿con qué la podemos complementar? Hasta ahora veníamos viendo cada materia con lo suyo dentro de la educación física. Es como que ahora, al menos en mi persona, dije, uy, existen otras materias, a ver qué puedo tomarles. Y estuvo bueno empezar. Hubo un montón. A mí se me había ocurrido hasta la matemática, pero bueno, después las artes me tiraron más. Dije, no, con las artes aprendes un montón. Pero Ahí bueno, va. estuvo muy bueno. Ujú. Muchas gracias, María. Muy lindo. Sí, hola, profe. Yo entré hace un ratito a la Sí, clase. sí, sí, sí. A mí me pasó con el tema de educación física en sí. Bueno, yo siempre voy al tema artístico porque es lo que más me gusta, entonces voy siempre para ese lado.
Me pareció que siempre está como es súper complementario todo lo que tiene que ver lo artístico con el tema de la educación física, porque si bien, bueno, si tenés que hacer danzas o si, no sé, te especializás en algo artístico, en este caso yo tomé más que nada el tema de la danza y todo lo que es música. eh, Siempre tiene que estar relacionado con educación física porque sí o sí tenés que estar en un buen estado físico para poder bailar o hacer nuevas coreografías. Entonces, más que nada por ese lado. Pero después sí, me encantó el tema de la diversidad que tiene todo lo que es el tema que no lo había trabajado nunca o no lo había visto nunca desde ese punto, que es el tema de las discapacidades. Entonces ahí es donde quizás me quise enfocar un poquito más y está bueno. Igual, nada, me quedé a medio hacer porque no llegué con todo lo que quería hacer, pero me quedé leyendo mucho eso, el tema de las discapacidades con el tema de la danza, de la música y de la educación física. Eso creo que falta un montón por aprender y creo que no se da mucho, que como que faltan muchos profesores que se capaciten también para poder darlo. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Justo nosotros en otra asignatura que yo siempre les hablo, en epistemología de cuarto año, vamos a ver una incorporación de la educación física basada en las artes. Y dentro de las artes aparece la danza como una propuesta divergente, ¿no? Todo surgió de los países de acá, bien latinoamericana, que como nosotros bien abrimos la puerta y jugamos a la pelota o jugamos a la mancha, jugamos a determinadas cosas, en muchas partes de América Latina, les diría, de Perú para arriba, toda la parte de Centroamérica y hasta México, Caribe, se baila. O sea, vos salís a la puerta a bailar con los amigos, amigas del barrio. Entonces es una cuestión que está incorporada ya en la lógica interna de la sociedad esta latina. Es Entonces, que a mí me pasó, bueno, yo por trabajo me fui a vivir a Brasil un tiempo y tengo mi hijo que ahora tiene 14 ya, pero en ese momento era chico, tenía 8 y en los colegios y todo, justo en el lugar a donde fuimos, que era Brasil, tenían danzas que, ujú. que quizás acá también él tenía folclore y todo en el colegio que iba, pero era como muy marcado. Claro, allá nada que ver, o sea, no había folclore, eran como zambas, nada que ver a lo que trabajaba acá. Y el tema de la música también, el tema de la música, los instrumentos que se tocan allá, nada que ver a los que se tocan acá, que siempre es la guitarra, quizás el bombo, y allá nada que ver, es todo como mucho más, no sé, más alegre, por decirlo de alguna manera. La música es mucho más alegre, los instrumentos que se tocan, y eso también, como toda la cultura que hay en otros países que quizás nosotros no lo tenemos en cuenta y acá solamente es el folclore y el tango, que también en muy pocos colegios lo tienen en cuenta, que quizás no le damos mucha importancia, pero está buenísimo que los chicos aprendan. Sí, igual, vos dijiste lo del folclore, en esos países, bueno, en Bolivia, por ejemplo, tiene un lineamiento curricular de educación física y de danzas aparte. Y ustedes saben, o sea, cada vez que vemos a la cultura boliviana bailando, y eso que tienen un perfil como más tranquilo, a nosotros no tan activo, y cuando bailan lo que hacen es una cosa admirable, pero bueno, desde la escuela lo trabajan, es increíble, el desarrollo del lineamiento curricular de Bolivia con respecto a las danzas es increíble. Y para Brasil son también folclore esas danzas que vos decís, por ahí no es la chacarera de acá, ¿no? Que no es el gato, pero es una danza típica. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, bueno, damos por finalizado este encuentro de la parte introductoria con respecto al foro. Micaela, vos no participaste, no, Micaela no es Macarena, ¿no? ¿Flecha? Macarena, ahí va, ahí lo miré. Y tenés dos ausentes, no sé si te viene pasando algo. Sí, profe, estuve un poco atrasada. El ausente de la clase pasada que me retiré de la clase se me había cortado la luz. Ahí va. No sé si mis compañeros le avisaron y el anterior fue un problema personal que tuve.
Sí, sí, me avisaron ese día, pero bueno, yo digo, las actividades traten de completarlas siempre. Pero no lo digo por mi asignatura, por nuestra asignatura, lo digo por la carrera, ¿está bien? Porque es como, los chicos, por ejemplo, están aventajados a ustedes dos que no lo hicieron en este acervo, en este poder poner cosas acá, cosas allá, y ya ahora ya te cerró el foro. De todos modos te lo pueden presentar, te lo vamos a corregir y demás, pero no solamente por la evaluación, sino también por ustedes mismos. O sea, todo trabajo que se va desarrollando tiene que tener una forma de sintetizarse. Y para nosotros los foros es una forma de sintetizar, es una forma de ver cómo están, cómo estamos, hasta dónde hemos avanzado. Incluso nosotros con el resto de los profes charlamos mucho, a ver cómo van, cómo vienen, y vemos, por ejemplo, que hay comisiones generalmente por ahí, las menos numerosas, como esta, por ejemplo, quizás avanzan un poquito más en algunas cosas de las que son 35 estudiantes, pero por la propia esto, ¿no? De poder conocernos. A ustedes casi todos nos conocemos, todos nos hemos de una u otra manera escuchado, sabemos hasta cómo pensamos, qué hacemos, dónde vivimos. Mirá, recién Lucila habló y nos tiró 4 o 5 datas que hasta conocemos de su vida, ¿se entiende? Entonces está bueno eso, y no lo pierdan, aprovechen que también son una comisión de pocos estudiantes, por lo menos acá, no sé en el resto. Bueno, me animo entonces a arrancar esta clase diciendo que vamos a hacer como, vamos a intentar trabajar colectivamente y vamos a hacer un trabajito ahí en pequeños grupos, de a dos o de a tres, ahora nos contabilizamos bien, pero antes de eso, si me permiten ustedes, me gustaría mencionar, y cuando digo mencionar es leer textualmente todos los contenidos que hemos desarrollado. Miren. Arrancamos en primera instancia con la importancia del concepto de la triangulación, donde están los contrarios, la lucha de contrarios que hablaba Karl Marx, Engels, incluso Lenin, ¿no? La lucha de contrarios, Ludwig von Bertalanffy en la sistémica, y entre ellos la importancia de la mediación, o sea, la triangulación. En un proyecto de investigación, por ejemplo, para darle un ejemplo concreto, la triangulación es trascendental. Imagínense que nosotros vamos a determinar un problema en el rendimiento deportivo de un atleta y lo vayamos a observar. Voy, lo observo, ¿no? A ver, lo observo en la competencia y digo, mirá, no tuvo rendimiento. ¿Será por la fuerza? ¿Será por la resistencia? ¿Será por la técnica? Pero imagínense si no solo me dejo ver por mi percepción visual, por más que tenga yo un insumo, una grilla de observación estructurada, y digo, voy a entrevistar a quién, al entrenador. Entrenador, ¿cómo te va? He observado tal cosa, ¿usted qué opina sobre qué hace tal, cómo planifica, cómo mesura, cómo estructura información? Imagínense si incluso no solo me quedo con eso, observo y entrevisto. Y si encuesto al atleta, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentís que te faltó? ¿Te faltó algo? ¿Corriste fuerte? Si fuera una carrera, ¿no? ¿O jugaste fuerte? ¿Cuál fue tu aspecto positivo? Eso es triangular. Triangular es no quedarse con una percepción enarbolada mayoritariamente por el mundo occidental capitalista a la estética visual, ¿no? Entonces, bueno, no, ya lo vi, yo ya lo vi, entró así con los hombros recaídos, va a perder, ¿no? No, no, pará. Hay otra forma de entender que es la triangulación. Y la triangulación significa atravesar. Y fíjense que este contenido, conjunto con lo que voy a decir ahora, es algo que nosotros utilizamos no como concepto, sino como procedimiento. Todos los elementos que ahora voy a leer los fuimos atravesando de esta forma, triangulando. Teoría red de actores. Teoría red de actores actantes, incluso ahora, de Astrid Benson y demás autores. Después arrancamos con lo propio de los conceptos nuestros, que ya veníamos trabajando en teoría 1. El cuerpo y las diferentes interpretaciones. Pasamos a las praxias, las categorías y las apraxias. Nos fuimos a la relación y diferencia entre la concepción modélica y los sistemas. Un modelo es una representación abstracta de una realidad. Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí y que cumplen una función social, mayoritariamente determinada. Y eso es muy importante, porque en la clase de educación física el modelo es el lineamiento curricular. La clase per se es un sistema. Y tenemos que saber construir modelos, pero también tenemos que representar modelos en la práctica a través de sistemas. Pasamos de ahí a lo que nosotros llamamos aprendizaje
conceptualmente, aprendizaje neuropsicológico de las praxias. O sea, al concepto anterior le trajimos una identificación de 6 autores diferentes que trabajan esta propuesta. Y como colofón, y en consecuencia con nuestros estudios, posterior a eso hablamos de la competencia motriz. Incluso nosotros dijimos, yo tengo que encontrar, más allá de los objetivos y de los contenidos, que el estudiantado que pase por la cultura física o el atleta que pase por el entrenamiento deportivo, etapa a etapa, puede ser día a día, semana a semana, sea más competente, pero más competente motriz. Y esto no es una crítica a Crisorio y a sus generadores de teorías muy robustas, como los de La Plata, así lo llamamos nosotros, sino más bien es una intención de que esa competencia tiene que ser motriz. Es más, a mí me gustaría mucho incluso más, y esta asignatura optaría por llamar la competencia corpórea, ¿no? Después de ahí vimos las diferentes teorías del aprendizaje, porque ¿de qué nos sirve hablar de un aprendizaje neuropsicológico en una praxia, de la competencia motriz, pero no saber ver de qué forma nosotros la podemos construir? Y ahí vimos 3 autores fundamentales o tres teorías referentes y que una de ellas tiene un acierto o un uso desmesurado en la actualidad. Otro de los temas que vino a continuación es el rol de la información en la apropiación del saber. El rol de la información. Y yo les decía a esa clase, y no perdamos de vista una palabra que dice un hip hop, no, un rapero español, que de hecho estuvo preso hace tiempo, que decía, y cito, somos la sociedad más ignorante de toda la historia porque aún teniendo información somos incapaces de procesarla. Es muy potente esa idea. Entonces tenemos que ver qué rol juega la información cuando nosotros queremos abrazar el saber. Imagínense la televisión. La televisión come por mí. Mirá, todo lo que yo hago, masticar, cuando uno realiza el vuelo alimenticio, que es muy importante, ¿no? En la nutrición del individuo, incluso desde ahí ya se empieza a segregar nutrientes para el cuerpo. La televisión me la hace por mí. Y aparece acá ya. Acá ya aparece la comida y pasa, ya está todo hecho, no puedo opinar, no puedo morder para acá, no puedo llevar para allá, no sentí qué pasó. Esas son las experiencias de la sociedad actual, revolucionada, va rápido, miro el noticiero, me dice 4 cosas, me quedé con esas 4 cosas, me fui para allá, me vine para acá, y ya hacen todo por nosotros. La IA en la construcción de actividades a veces pasa lo mismo. Hola, ¿qué tal? Tengo que hacer tal cosa, pero no tengo tiempo. ¿Me ayudaría? Sí, cómo no, decime qué necesitas. Bueno, haceme un foro para la teoría de lo que yo. ¡Pum! Te tiró un forazo atrevidísimo, espectacular. Poner un poco de voz y de che para que quede coloquial. ¡Tá! Te tiró otra vez. Mirá, el profe se llama Nahuela. Entonces ya vos sos un gran creador de... y eso es, ¿qué rol juega la información en la apropiación del saber? Porque ahí está el secreto. Incluso yo diría, ahí está el axioma fundamental con el que tenemos que trabajar los y las docentes. Aprender en la educación física, que no es lo mismo que aprender en matemática, que no es lo mismo que aprender una danza, que no es lo mismo que aprender literatura. Aprendemos de formas diferentes. Y acá, algo de lo que pudimos reflexionar en esta comisión, incluso seguramente en otras comisiones han hecho cosas por ahí de otro orden, pero nos dimos cuenta que en la educación física podemos aprender sin movimiento externo. No es que el tiempo efectivo de la clase es trascendental. Si están 60 minutos, por lo menos tienen que estar desplazándose 45 minutos. Hay cosas muy buenas que se pueden hacer sin desplazarse, como jugar al ajedrez, como construir colectivamente un juego entre todos, como caminar y ver la naturaleza por encima de la mirada que todos los días observás, ¿no? Eso nosotros lo descubrimos y es una teoría. Hablamos también de la disponibilidad corporal y de los dispositivos que tenemos para el aprendizaje. Otro de los contenidos más adelante sobre la clase 5 era un abordaje nacional de la educación física. Hablamos de Romero Brest, hablamos de la educación física argentina, hablamos de los institutos, hablamos de los referentes y llegamos a un abordaje internacional que ustedes buscaron. Me acuerdo del Japón que ustedes trajeron y los que pusieron, que por ahí no expusieron oralmente, pero que también lo trabajaron. O sea, hay otras formas
de construir educación física. Recién hablamos, por ejemplo, del de Bolivia, hablaron también de las danzas de Centroamérica y el Caribe. Fíjense que también hablamos de lo que nos está por fuera de nuestra relación. Y obviamente tenemos que hablar de los saberes corporales, motrices y lúdicos en nuestra jurisprudencia, o sea, dentro de la región argentina. Y ahí hablamos de los DC, los diseños curriculares, los lineamientos y su construcción. ¿Por qué la palabra construcción en esa temática? Porque están construidos y nosotros incluso hablamos en una de las actividades, hagan una actividad para deconstruir un contenido. Epa, a ver, todo lo que se construyó también hay que modificarlo, no es eterno. No son leyes. Si fuera una ley, sería indiscutida. Ya está, la ley de la educación física es así y ya no se puede modificar. Por eso yo siempre digo a la gente esta que, sobre todo los sesudos y las sesudas, ¿no? De la educación física, que todo el tiempo están queriendo de que la educación física sea una ciencia. Yo digo, ojalá que nunca, porque de ser una ciencia tendríamos un objeto extremadamente definido que no nos permite salirnos de ahí y que siempre estaríamos rondando sobre ese objeto. Y yo digo, hoy un educador físico puede trabajar en la NASA y trabaja. Hoy un educador físico trabaja en una empresa tipo Fordismo, donde sus empleados trabajan 11 horas y entra ahí para tratar de que profilácticamente mejoren su calidad de vida y aumenten la productividad. Ojo, ambas cosas. Un educador físico trabaja en la escuela, trabaja en un natatorio, trabaja en una plaza haciendo tai chi. O sea, si tuviéramos un objeto extremadamente definido, todas esas cositas que están por encima de la educación escolar, creo yo, o de la cultura deportiva fijada en la competencia, desexistirían y las perderíamos. Y hoy tienen una potencia tremenda. ¿Ok? Los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, ¿se acuerdan que hablamos de lo rural? Hablamos incluso de la educación en restricción de la libertad. Y bueno, después hablamos de nuestro diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y terminamos en la clase del día de hoy hablando de la evaluación de los aprendizajes de la educación física. Hasta acá, todos estamos ok, que de una u otra forma estos contenidos los hemos trabajado. Ahí va. Bueno. Entonces, hay tres preguntas que nos van a guiar enciendo el fuego ahora. Las chicas que vinieron primero trajeron las ramitas, las pusieron ahí en el centro. Yo traje un poquito de alcohol, lo tiré. Cuando estaban llegando ahí, creo que fue la que última yo, creo que fue Lucila, que se incorporó después. Puse el alcohol y ahora tiro el fósforo, ¿no? ¡Tac! Ahí. Y mientras se prende, candente, con calor, con luz, porque el fuego también es luz, y el alumno es lumni, que significa luz, ¿sabían? Pero a significa no. Entonces, un alumno es un ser no pensante, por eso nosotros somos lumnis, ¿no? Pues somos estudiantes, lumnis, no somos alumnos. Alumno es una luz apagada, ¿no? Cuando nos vayamos del fogón quedará el alumno que tenemos dentro. Hoy acá es un lumni. Y lo que yo les planteo entonces son tres preguntas. Vamos por parte. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes aprenden? Feroz, fatal. Primera experiencia. Tuve un estudiante que era brillante en atletismo 3 de la universidad, acá en Umbro. Brillante, ¿viste? Cuando digo brillante es brillante. Me tiró 2 SAF, ¿saben lo que es el SAF, no? Sí, SAF, sí, 2 SAF que vino, no me lo justificó nunca, me quedó medio, faltó 2 veces de 16 clases, ya tenía 4 clases que no vino, pero todas las ejecuciones, esto fue el año pasado, segundo cuatrimestre, todas las ejecuciones prácticas que hacía eran de una destreza increíble. Ahí teníamos lanzamiento de martillo, que para los que no los conocen, es muy difícil, no es una... Salto triple, salto con garrocha, y paro de contar para que se vean la complejidad. No es que estamos haciendo salto en largo, no es que estamos haciendo marcha o carrera, que dentro de todos tienen una complejidad que se acerca más a los haceres nuestros. Brian. Entonces le digo, che, mira, Brian, ponete las pilas, porque yo entiendo que con tus destrezas que ya las tenés adquiridas de por sí, no sé si genéticas o adquiridas, digo, podés promocionar, pero, digo, depende de vos. Tenía 2 AF y tenía 2 faltas a mitad de cuatrimestre. Primer trabajo práctico, primer parcial, endeble. Diríamos un 6-7, pero que lo dejé ahí en el medio y dije, mira, nuevamente, mira, Brian, estuviste ahí, yo veo y soy brillante, pero bueno,
Siguió participó. Semana de examen, últimas dos clases antes del examen, o sea, 3 clases antes, faltó las 2 clases. Viene y le dije, mira, vas a ir a final obligatorio. No te queda otra, o sea, digo, no, pero profe, por favor, si vos sabés que yo me sale todo, sí, sí, yo sé que te sale todo. Le digo, sé que me vas a demostrar un excelente examen. Sé que vas a demostrar un excelente examen, pero tenés que ir a final porque lo establece el reglamento. Digo, y yo soy tengo que cumplir eso, porque por algo alguien lo pensó, o sea, es un órgano rector, no lo puedo modificar. No, vos sí porque te sale, pero ella no porque no le sale, o él no porque no le sale. No, no, o sea, es para todos igual. Se enojó claramente, como todos, cuando perdemos la posibilidad de cierto poder que tenemos, como que nos aplacamos un poco. Terminó, hizo un muy buen examen, diría uno de los mejores de la historia mía como docente de atletismo, digamos. Un examen porque era un proyecto, había que traerlo, había que prepararlo, ella lo tenía preparado, bueno, lo preparó perfecto. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque él tuvo que ir a un final, y en el final lo evaluó otro profesor. Y me dijo, qué mal este estudiante, tiene una tanta destreza, pero no llegó a hacer nada. Digo, qué raro, Brian. Yo pensé que iba a venir acá y la iba a dominar. Se presenta en la otra evaluación, que fue la evaluación de diciembre de este año. Y se presenta y me toca evaluarlo a mí. Y desaprobó de vuelta. Ahora está con la materia regular. O sea, mi percepción visual, si ese estudiante no hubiera faltado, hubiera promocionado. Porque tenía las notas para qué. Y ahí está la pregunta que les hago de vuelta. ¿Cómo sabemos los docentes que nuestros estudiantes han aprendido? A mí me ayudó que faltó. Y todavía tengo la oportunidad de decir, che, ahora sí sabes porque en esta evaluación supiste esto. Pero ¿cómo sabemos que han aprendido? Pregunta número 2. Y ahora la van a responder ustedes. ¿Desarrollan o es necesario desarrollar nuevas habilidades durante el proceso de evaluación? Nueva. Cuando digo nueva es algo diferente. Y ahí tenés los detractores de esta idea que dicen, bueno, pero vos no podés evaluar lo que vos no diste. Si vos diste la clase como esta, que por ahora es todo conferencia, algún que otra interrelación de ustedes, comentario, digo, entonces evalúa de esa manera. Preguntá y que te respondan. ¿Por qué vas a poner un múltiple choice cuando no trabajaste nunca, no? ¿Qué habilidad yo necesito utilizar para la evaluación? Y por último, el estudiante debe autorregularse. Voy de vuelta. El estudiante debe autorregularse en su proceso de evaluación o de aprendizaje. Bueno, la clase del día de hoy, yo les dejé 3 textos y en esos, las 3 propuestas en realidad, que están en link ahí, que son ideas creativas. Vamos a dividirla en 2. Quédense con estas preguntitas por ahí. Y vamos a hacer así. Por suerte son... Profe, Sí. perdón, la segunda pregunta, ¿me la puede repetir? La segunda pregunta tiene que ver con el estudiante. ¿Ha de desarrollar nuevas habilidades? Ok. O sea, la evaluación tiene que ser algo diferente con lo que él se nutrió en clase, porque la evaluación es un espacio separado, ¿no? Nosotros la clase que viene ustedes van a ir a la UDA, se llama, ¿no? UDA. A la UDA. Ustedes van a venir y van a ir a la UDA. No es que no vamos a estar acá charlando como hicimos siempre. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es el aspecto positivo que no sea acá? ¿Qué nos permite ir a la UDA? ¿O es solamente una cuestión de cuidado y de rigurosidad con respecto a la evaluación? Eso es algo que tenemos que debatir. Porque a tu estudiante no Profe, puede ser. hola. Sí. Los 3 links, sabe que yo estoy intentando abrirlos y no puedo. Me marca como error. Estaba en lo Eh, mismo. el aula al que desea acceder no está disponible. Entonces lo voy a solucionar en un segundo. En archivos no lo encontré tampoco. No, entonces está faltando algo que yo sé. Esperemos un segundito. Ahora sí te tiene que dejar.
Proba, por favor. No, a mí me tira el mismo cartel al menos. A ver si cierro todo. No, pero Sí, a mí sí, también. ahí sí. No. Eh, eh, Todo lo que yo no esté en la de San Agustín, ¿sí? No, ahí sí les tiene que dejar. Por ahí, no sé, separar un segundito. Si quieren, refresquen la pantalla de vuelta. Si pudieron. No, no me deja. No, No, profe, a mí profe. me dice No, que no está tampoco. disponible. No, no. Háganlo Me, por última vez, por favor, a ver. me deslogué y me volví a loguear, de hecho, para probarlo. No, me sigue saltando lo mismo, profe. Bueno, Dice que no está disponible. A mí me descargó uno solo, el de estrategias de enseñanza y evaluación en la universidad, yo lo estoy y ahora no probando. me deja los otros dos. Mm. Yo los estoy probando los tres y andan los tres. Sí es verdad que faltaba descliquear el sitio, que es algo, un error mío. De todos modos, ahora mientras se guarda, no sé, lo intentaré Ahí guardar de pude, vuelta. profe. ¿Ahí Yo pudiste? pude, sí. Ajá, ahí va, ahí va, ahí va. Fui a la parte de abajo donde dice sitios, Sí, o sea, en la clase vas a la parte que dice tres archivos y sí. de ahí seleccioné sitios y de ahí sí me lo dejó bajar. Ahora, desde la clase de desarrollo no. Mm. Bueno, entonces voy a ver qué puedo hacer para eso. Por ahí Ah, pero está bien, desde sitios te lo deja bajar, tenés razón. desde sitio sí, pero bueno, debería dejártelo, porque sitio es como un botoncito aparte por si los querés ver por fuera, pero te debería dejar ahí. Es verdad que al principio no. Ahora lo estoy haciendo en la otra comisión por si las dudas. Bueno, seguimos con la clase, ¿les parece? Igual se los pegué ahí en el chat, se los pegué por si las dudas, el uno, el 2 y el 3. ¿Está bien? Recepcionenlo de ahí, cuanto mucho, si no, lo solucionamos antes de finalizar. Bueno, nos queda una hora. ¿Qué vamos a hacer? Yo les planteo que nos reunamos de a dos personas, o sea, que hagamos tres grupos, y podamos agarrar una línea desde la segunda para abajo de todos los contenidos. Fíjense que yo les puse cuadritos. ¿Vieron que ahí los cuadritos que yo les hablé recién, que les dije todos los contenidos que miramos? Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un equipo. Equipo número 1 agarra desde modelo y sistema hasta el rol de la información en la apropiación del saber. ¿Sí? El grupo número 2 agarra aprender en la educación física hasta abordajes internacionales. Y el grupo número 3 agarra los saberes hasta la evaluación de la educación física, en la educación física. Hasta ahí vamos. ¿Qué tenemos que hacer? No tienen que preparar nada, no tienen que construir un ensayo, no tienen nada. Simplemente tienen que ir a la actividad, digo, perdón, ¿qué actividad? A la clase referente de esos contenidos y pegarle una leída. Y si es necesario debatir, construir, esto nos pareció importante porque pasa esto y aquello, mira, este concepto no lo habíamos tenido en cuenta, pero ahora sí, ¿está bien? O sea, es como darle una leída profunda y en caso de encontrar algún agujero, alguna distorsión o algo que ustedes consideren que no lo habían visto, lo traen entonces en la síntesis final antes de que cada uno exponga la forma en que quiere ser evaluado. ¿Se entiende? Voy de vuelta, sintetizo la clase, los A1 en tres grupos. Grupo número 1, segunda línea. Grupo número 2, tercera línea. Grupo número 3, cuarta línea. Van a leer, porque a uno le va a tocar por ahí leer dos clases. Leo de acá hasta acá, de acá hasta acá. Leemos, debatimos, compartimos y decimos, che, esto no lo había tenido en cuenta yo. Ah, mira, esto no lo trabajamos, pero está, ¿no? Bueno, a ver, para que no nos falte nada al momento de ser evaluados. ¿Cómo la ven? Y si les queda tiempo, en esta dupla que ustedes van a hacer, va a haber un trío, les pido por favor que, va a haber dos tríos y una dupla, que ustedes sean capaces de explicarnos a este colectivo de qué forma a ustedes les gustaría ser evaluados.
Mira, yo tengo una experiencia cuando tal, y esa experiencia trae la hora, la compartimos y ahí entonces nosotros, como docente, agarramos todas esas experiencias y lunes de la semana que viene, viernes de esta semana, le decimos, estimados estudiantes de San Agustín, la evaluación va a ser así, así y así. ¿Estamos? Siempre acuérdense que cuando hacemos estos pequeños encuentros en aulas diferentes, yo estoy siempre acá, en la principal. Usted apretan el botoncito, llamada profesor, ¿no? El profesor se incorpora a su aula, charlamos, vuelvo para acá. Profe, una duda que tengo de eso. Obvio, ¿Usted obvio. puede ver y escuchar todo lo que hablamos? Si estoy adentro, sí. Si no, no. Ah, Ni ok, tampoco queda grabado eso que ustedes están haciendo. ok, gracias. Les pongo segunda fila, que sería la mera segunda fila, ¿sí? Después al otro le pongo tercera fila, que sería la tercera fila. Y a los que son de dos, les pongo cuarta fila. ¿Estamos? Ahí les va a aparecer, pueden ir, nos tomamos meramente 30 minutos, así podemos, por lo menos durante 30 o 40 minutos, podemos debatir al final. ¿Estamos? Ahí fueron abiertas las aulas.
Aló, aló. Hola. Hola, profe, Buenas. ¿cómo está? Eh, ¿Qué hay que hacer? Pregunta. Sí, no Nada. terminamos o sea, fuimos y dijimos, ay, O sea, agarran la línea esa, buscan la clase donde están esos contenidos y la empiezan a leer, a compartir, bueno, esto acá, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello, pero en el proceso, si hay algo que ustedes digan, yo esto no lo vi, ¿qué onda? Pará, ¿esto cuándo lo vimos? Este texto no lo leí. Hagan entonces la sugerencia y la salvedad de que no lo leyeron y de qué se trata la situación. nada que ver con los textos que nos dijiste, con los links, esto que estábamos viendo ahora. No, no, no. Lo de los links es la clase después de esto. Ah, ok, Ok. listo, porque dijimos, ¿y los links qué hacemos? Como que esa parte no. Ta, 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 ta. No, 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 no. O sea, es donde están los cuadritos de colores. Nosotros tenemos que agarrar la segunda línea. Exactamente. La segunda línea. Desde modelo versus Sí, sistemas, ahí aprendizaje. está. Ok, listo. Eso, eso. Bien. Gracias. No, por favor.
Bueno, equipo, a ver, los escucho a ver si se nos escapó algo durante la cursada. Si quieren ir los primeros, los del renglón número 2, los de la segunda fila. Nosotras éramos la de la segunda fila. Venga, a ver. Eh, Ahí estuvimos viendo con las chicas de vuelta a la clase y es la clase 2 y la parte de la clase 3. Y bueno, veníamos hablando que a lo mejor en esas primeras clases, donde también por ahí se utilizaba imágenes y vos nos presentabas un Power y demás, fueron bastante entendibles las clases. Ahí vimos lo del cuerpo objeto, lo de las praxis, apraxias y las praxias. Eh, y creo que las tres coincidíamos en eso que estaban bastante bien esos temas. O sea, que los teníamos como frescos, mirábamos la plataforma y decíamos, hacíamos, va, a mí me pasó que hacía la relación con lo que veía en la clase y lo que había escuchado con lo que estaba viendo en la plataforma. Los títulos, las imágenes, los videos que se mostraban, como que los recordaba de haberlos visto, entonces recordaba todo lo que habíamos visto o hablado en la clase, haciendo como esa relación con lo que había pasado en la clase, las clases que vimos eso. Bien. O sea, no se nos escapó nada, digamos. Lo pudieron releer, observar y todo está Claro, en sintonía. más que nada porque también en las clases hubo mucho visual y eso nos fue muchísimo más fácil para entender y todo eso. Sí, además hablaba de los modelos, también luego de esas clases habíamos hecho un mapa conceptual, entonces como que también, o sea, para ese mapa tuvimos que eh, releer esa clase, entonces como, al menos yo lo tenía como más fresco y recordar haberlo visto para armar eso también. Impecable. Ahí voy escribiendo. Muy bien. Bueno, con los del 3, los del rengloncito 3, a ver si encontraron algo. Nosotros en la medida que íbamos leyendo los 3 artículos, lo pudimos ir vinculando con toda la clase en cuanto a la currícula y demás, y de hecho nos había generado duda los distintos programas, sea de Buenos Aires o de otras provincias, y lo recordábamos y lo pudimos ir atando. De hecho, ahí es donde vimos que, bueno, la evaluación claramente es una instancia que colabora más, respondiendo un poco a la pregunta de las habilidades, colabora en seguir desarrollando, como que no queda el desarrollo hasta la evaluación, sino que sigue en la evaluación incluso. Pero bueno, esto con el programa mismo lo pudimos ver. Ahí va. Mm, Al margen de este comentario, digamos, nada, ningún elemento que se nos haya escapado, que crean importante que hay que ponerle la lupa. No, creo que nos dimos cuenta porque pudimos ir respondiendo todo y atando todos los contenidos, así que no creo que no nos haya quedado Bien, perdido nada. venga. Y entonces los del renglón número 4, los de la fila número 4. Sí, estuvimos con Majo. Sí. Sí. Bueno, estuvimos viendo, bueno, los saberes corporales y motrices, sí, lo vimos, de las jurisdicciones nacionales, la construcción de los diseños curriculares también. Sí. La que nos generaba duda era los diseños curriculares en las diferentes provincias de Argentina, que lo buscamos, y no sé si los chicos lo tienen o no, pero creo que no lo vimos. Esa Exacto. sería, en realidad dice de las diferentes provincias, porque el IURB tiene muchas provincias, sedes, UDAs, pero nosotros solamente vimos el de provincia de Buenos Aires, que es el que nos compete, digamos, ¿no? Ok. Ok. Los que están en Puerto Madryn vieron el de Chubut, creo, ¿no? Sí. Mm, Los que están no sé, Pinamar sí. también vieron el de Buenos Aires, los que están en diferentes provincias van viendo lo suyo. Por eso diferentes Ah, provincias. Ah, ok, no, lo porque nos entendimos como que asustamos. habíamos visto todo. Revisamos la clase y dijimos, no, no está la de otras provincias, no lo Claro, claro, vimos. Así claro, que claro, no. claro. Después todo lo demás sí está perfecto y es lo último que trabajamos y ningún problema. Creemos que no se nos escapó nada. Ahí va. Bueno, es importante, ya que dijeron esto, aclarar que cada provincia tiene su propio lineamiento, que en sí
Yo los he leído gracias al GURB, digamos. Hay uno más, incluso la ciudad de Buenos Aires tiene el suyo. Hay alguno más, y yo amo el de Buenos Aires porque soy de acá y porque es el que usé, ¿no? Y porque es el nuestro y tiene nuestras cosas, pero todos, digamos, tienen una línea. Lo que sí vi, es algo significativo, es un poco de que hay algunos que están extremadamente editorializados, como el nuestro, que lo puedes encontrar en las bibliotecas, y hay otros como que es un escrito así, y ni siquiera, por lo menos yo no los encontré con texto ajustado, por ejemplo, a uno te aparece un título centrado, otro título acá, otro título en margen derecho, algunas provincias, ¿no? Como que no le dieron mucha impronta a la editorialización. Y eso es muy importante, porque en la lectura, ustedes saben, la tapa de un libro no digo que es too much, porque podés comprar un libro, pero si la tapa es buena, te llama, te convoca, ¿no? Y es como que hay algunas que, nada, están ahí. Incluso hay algunas que presentan sello, ¿vieron las letras esas de los 90? Como que son feuchas, ¿viste? De leerlas, ¿viste? Que son viejas, que se empezaron a utilizar. Bueno, como que habría que, teniendo en cuenta que somos todos República Argentina, como buscar un nexo y decir, bueno, Ministerio de Educación, vamos a hacer esto y hacerlo, ¿no? Ministerio, bueno. Bueno, nada más entonces, por ahí va. Bueno, entonces el tema, chicos y chicas, es que la clase que viene nos vamos a evaluar. ¿Alguien tiene alguna experiencia que la quiera compartir? ¿Los escuchamos? Sí, Bien. creo que bueno, justo estábamos hablando de eso también con Majo. Eh, Tuvimos una evaluación de psicología ¿Mm? y por eso la traigo, a ver si Majo también quiere Obvio. decirla. Pero bueno, fue más que nada grupal. Entonces, lo que vimos fue que si vamos a ir también a hacerlo presencial y todo al IURB, estaría bueno que sea grupal. Entonces podemos entre todos como sacar una conclusión en sí de todas las cosas que vimos. Pero de psicología, ¿con quién tuvieron? ¿Con Cora? No. No, Ay, no me acuerdo, ¿cómo era la María profe? Allende. Ah, María. Allende, Ande. Allende. No, Ujú, No, Allande. Allande, Allande. Allende, Allande, Allende. sí. Allende, Sí, sí, la sí. hija de la directora de Virginia. Ah, María, sí, es muy buena, Mari. De hecho, parte de lo que vimos en la evaluación, perdón, profe, me lo asimilaba mucho cómo está el campus. Está muy bueno porque aprendimos a identificar palabras claves en un texto, que vos decís, al principio decía yo, ¿para qué quiero las palabras claves? Pero después está buenísimo, porque te empieza a llevar a, uy, en esto tenía esto. Ujú. Y a resumir, que a veces es lo que más nos cuesta, sintetizar todo lo que leíste. Si en psicología no fueron, al principio dijimos 30 hojas, pero entre las tres es como que lo dimos vuelta. Claro, ahí va. Interesantísimo. ¿Y de qué se trataba el parcial, digamos, al margen de la estructura? Porque por lo que me dijiste, importante fue que fue en grupos reducidos, pero grupales. Pero al margen de eso, No, nos presentó una rutina de pensamientos de tres, eligió autores. tres autores y bueno, de la rutina teníamos que sacar como una frase que ella nos seleccionó y de ahí teníamos que explicarla, o sea, teníamos que buscar un marco conceptual, preguntas que le hacíamos a ese marco conceptual, ejemplos que podíamos nosotros localizar en la vida cotidiana y creo que algo más, Y la ¿alguna? conclusión. Y la conclusión, Una un conclusión. cierre. Con Eso estuvo respecto muy a la bueno, tarea docente. sí. Ahí va. Hay que Pero decir, así, tipo 6 renglones con toda la furia en cada como, Claro, súper en cada reducido. ítem, en la sí. argumentación, en la evidencia, en las preguntas. Eso fue lo que más nos costó, el sintetizar. Arial Sí. 11 en una hoja, 4 como máximo. Y ahí hicimos, no hay chance, son 20 hojas. Claro. Pero bueno, Y sí, la síntesis es muy complicado la síntesis. No es simple sintetizar. sí. Eh, No, pero después te das Pero cuenta también fue un que trabajo está que nos llevó bueno. mucho tiempo hacerlo. sí. Bueno, nosotros en cuanto a tiempo no podemos hacer mucho más que 2 horas porque es lo que dura salvo que pidamos alguna extensión ahí, pero ustedes creo que después de esto también tienen clase, ¿no? No. Fueron No, si es una el vez miércoles, no. ah, Si es el miércoles, no. no, no, es el miércoles a las 6 de la tarde en San Agustín. ¿Fueron a la UDA Ah, alguna vez a evaluarse? ¿Esta de psicología fueron? No, no.
No, 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 esta ella fuimos, mandó el lunes y nosotras teníamos que enviarlo para este lunes. A nosotras, por ejemplo, nos llevó 2 días hacerlo, Ujú. eran 4 textos. Y, y bueno, nada, esto Me de suena resumir. Y lo que intenso. también estuvo bueno es que nos hizo pensar un montón, eh, porque no solamente lo podíamos relacionar con otros autores que vimos, entonces también estaba bueno eso, buscar lo que dice otro. Lo que sí tuvimos el año pasado con teoría fue el primer parcial, también Mm. presencial, si bien lo tuvimos virtual, nos hizo hacer presencial, pero era también tipo grupal y teníamos la posibilidad de poder tener el campus para buscar algo o si tenemos alguna duda, Sí, porque bueno, son muchos temas. sí, 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 totalmente. Eso identificaría carpeta abierta, carpeta cerrada, ¿no? Algo así, por decirlo. Uso de la tecnología o no uso de la tecnología. Ustedes han tenido con Leandro, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguna otra experiencia, aparte de esa, digamos, que sea valorada como positiva? Es que después No fueron sé, prácticas, pero si, uy, perdón, te pisé, va. Que si bien fueron prácticas, es como que el método de evaluación fue muy similar. Por ejemplo, en básquet también éramos de a dos o tres y pensando en el desarrollo de una clase y aplicando las distintas metodologías de enseñanza. Y capaz que a veces eso era lo más complejo, como que cuando uno piensa, dice, bueno, listo, escribe y ya está. Cuando te tenés que poner de acuerdo con un otro, tenés que exprimir la idea. Entonces, entre lo individual o colectivo, colectivo. Te estoy preguntando, ¿no? sí, sí. Colectivo. Sí, Sí, sí. Yo como somos pocas, tampoco podemos hacer una evaluación de, digamos, porque si hacemos de cuatro ya, como mucho, me parece, dos evaluaciones nada más, parece como que tenemos que hacerlos en grupos de dos y uno de tres como mucho. Lo que pasa es que si hacen de tres, no todos van a tener su tres, porque si falta alguien, uno va a quedar de a dos. Em, ahí yo diría, Solemos, como somos pocos, ay, no sé quién habló, perdón. no, no, yo estaba hablando, decime. Ah, nosotros solemos estar divididos en, creo que somos dos grupos de tres y uno de dos, o tres de tres, no sé cómo se usa. Sí, no, está bien, somos dos de tres, porque solemos trabajar así también. O sea, en general suelen pedir grupos de tres, entonces como que ya grupalmente estamos como divididos. Y esto que hablábamos, con las chicas hablábamos de que si está la posibilidad de esto de que sea de a dos, como para poder conversar con el otro y poner en discusión algunas cuestiones, eh, que siempre es mejor con alguien que conoces o con quien ya trabajaste, que en el momento sea como medio azaroso, porque es diferente trabajar con alguien que ya conoces cómo trabaja y que si bien también se pueden contraponer ideas, ya conoces la forma de pensar, entonces como que sos más libre de decir lo que pensás que si estás con alguien con el que no solés trabajar. Sí, yo no comparto eso, me parece muy buena tu propuesta. Yo creo que tiene sus pros y tiene sus contras. Yo creo que no siempre es bueno porque ya te conoces, porque también tiene sus debilidades de tirarte al abandono en torno a, qué sé yo, suponte que lo hago con María Celeste. Digo, María Celeste, hace lo que vos en esto sos, yo me quedo ahí, yo escribo, ¿no? Entonces yo no voy a hacer un examen porque yo sé escribir rápido, digamos, y que María Celeste produzca, ¿no? O sea, también entre amistades, entre conocidos, entre personas que se tienen más confianza, se animan a complementarse, pero a veces alguien se tira un poco al abandono, ¿no? Y con la otra forma de grupos reducidos, pero que es aleatorio o azaroso, como vos decís, por ahí no tiene tiene otros pros, pero bueno, como que se modifica y habría que ver. Si les parece, o sea, siempre esta evaluación que vamos a hacer en el uno va a ser colateral a la del 2. Si ahora lo hacemos grupal, seguramente el 2 vaya a ser individual, porque de una manera el día de mañana ahora evalúo 3. Evalúo el recorrido también, ¿no? Pero después tenemos que evaluar a uno individualmente para decirle, che, mira, acá esto, vos, no ustedes hicieron esto. Así que todo va a servir para, ¿ok? Pero bueno, lo tomo. Entonces hagan grupos de a tres, ya, previo ustedes ya lo conforman, lo configuran y vayan. Y si ese día alguno les falla, bueno, hagan grupos de a dos. ¿Está bien? ok, perfecto.
Y otra de las preguntas era respuestas simples, preguntas complejas, perdón, respuestas simples, preguntas complejas o respuestas complejas, respuestas simples. Ay, se me complicó. ¿Cómo era? Respuestas simples, preguntas complejas o respuestas complejas, preguntas simples. Uf. Eh, Te pregunto una cosa, boom, da, y te va, o te pregunto algo que hay que pensar en sí, la pregunta, y después es sintético, un poco lo que les pasó con psicología, ¿no? Capacidad de sintetizar, pregonamos la capacidad de reflexionar y enarbolar. Todos tienen sus pros y sus contras, por eso digo, no hay ninguna ideal. Claro, Ustedes que es como decidan, complejo decir elijo esta, ¿eh? que es como complejo decir elijo esta, porque La puedo hacer yo le estoy dando la chance de que ustedes elijan si se sienten más cómodos, obviamente, después si no lo hago yo, pero a mí en lo particular la capacidad de sintetizar me costó, no voy a decir mm, una cosa porque me costó, como que si me puedo explayar me siento más cómoda, lo que no significa que sea lo mejor. claro. Tal vez pensando eso, está bueno que seamos tres tratando de sintetizar y no uno solo. Ahí está Claro, bueno. además por el tiempo, después del debate, por más que la respuesta sea compleja o larga, o sea, te lleva un tiempo charlar qué es lo que vas a volcar en el examen y después no te da el tiempo para escribir ni la claro. mano, pues tenemos 2 horas nada más. Por eso, por eso, por eso. Eso es todo. El que no llega, aunque haya hecho un buen camino, yo que estoy del otro lado, yo voy a estar de una cámara a una cámara y voy a estar yo ahí del otro lado y lo voy a estar mirando por si alguien me pregunta algo, nada más, solo a eso voy a estar ahí, como ahora estoy acá, pues ustedes van a estar en la UDA. Eh, y la verdad que el que no llega, el proceso no sirvió, porque no llegaste, tocó el timbre y tenés que entregar, digamos. Eh, Por eso los domiciliarios también están muy buenos, ¿no? Decir, bueno, es domiciliario, me preparo, pero hoy los domiciliarios es muy complicado evaluarlos como profes, porque con esto de inteligencia artificial y demás, nunca terminás, viste, de redefinir cuánto realmente se apropió, cuánto realmente se hizo de creatividad y cuánto hizo lo otro. Y no hay detectores como el plagio, ¿viste? Hemos probado detector y todo y no, medio complicado. Pero igual, profe, yo creo, ¿no? Que te das cuenta, o sea, si en las clases, si en los trabajos, si en todo, o sea, Sí, pero en vos la tenés que ser, evaluación, acordate, Lucila, que vos cuando evaluás no podés evaluar subjetividades. Sí, una de las características que tiene la evaluación es que tiene que ser claro, objetivo, ¿no? Entonces, y yo la verdad que sí me di cuenta, porque mirá, yo también la uso y me tiró la palabra tal, pero esa claro, es tu palabra contra la mía, ¿me entendés? O sea, y yo no sí, puedo sí, debatirme con un estudiante la palabra nuestra. O sea, hay que ser lo más, por eso hay que ser lo más objetivo. Ya, cuando no hay presencia de tecnología, por lo menos decimos, "Oh, los chicos se juntaron, debatieron, utilizaron solamente la plataforma y, pero hasta ahí quedó. Bueno, garantizándonos que ustedes tuvieron la posibilidad de seleccionar, a mí me gustaría poner algo yo en esta evaluación, que acá viene lo complicado, ¿no? Que realmente sea libro cerrado, digamos, que ustedes puedan ir con una hoja en blanco, con lo que saben, con lo que tienen en su acervo, pero hasta ahí, ¿no? Una vez que llegaron, tienen hoja en blanco y producir, y producir, y producir, lo sumo, profe, me olvidé el nombre de cómo se llamaba esto, bueno, pues veo si sirve mencionarlo o no mencionarlo y tratar de traer sus autores, sus lecturas, ¿no? Sus lecturas. Tienen una semana para fortalecerse y nada, y ahí terminaría entonces. Grupos reducidos de tres, preguntas complejos, o sea, simples complejos entre medio de las dos, ni muy, muy, ni tan, tan para ninguno de los dos lados, que ustedes tengan tiempo también en 2 horas para poder generar una buena producción y a libro cerrado, ¿cómo la ven? Está perfecto, profe. ok, Bien, perfecto. profe. Bueno, y yo como garantía, digamos, de acompañarla, estaré del otro lado y nada, si alguien tiene que hacer una pregunta, bueno, estamos acá. ¿Les parece? Perfecto. El día lunes, el día viernes de esta semana, o el día lunes, le voy a enviar la noticia, chicos, abrió la clase, recuerden que tienen que estar en la UDA, y el examen va a ser, y ahí les doy ya una entropía un poquito más prolija
de lo que va a pasar ese día. ¿Les parece? Bien, muy bien. Bueno, por último, hay una rispidez y rigidez claramente, porque uno se siente que lo están evaluando. No es lo mismo que papá te enseña a manejar que cuando vas a sacar el carné. Claramente no es lo mismo. Debería ser lo mismo, pero no es lo mismo. Uno se siente rígido y a veces es uno el que se siente rígido. Yo tengo experiencias de haberle preguntado a estudiantes, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Y ¿saben qué? Hay una clave que en el después te terminás de dar cuenta y es ir con la necesidad de aprender y no de medirte, ¿no? Es decir, bueno, tomemos esta evaluación con el objetivo de voy lo más preparado que pueda, pero voy a pasarla bien. No voy a, che, dale, apurate que no podemos, che, no voy tensionado, ¿no? Vayan relajados, a pasarla bien, que sea un producto de aprendizaje. Después me puedo haber sacado 5, me puedo haber sacado 10 o 2, pero yo tengo que salir de ese paso diciendo, yo aprendí. Como ustedes lo hicieron en psicología, ¿no? A algunos le habrá ido un poquito mejor, a otros le habrá ido un poquito peor, a algunos le gustó, a otros no le gustó, pero seguramente todos cerraron la puerta, abrieron la puerta de su casa y dijeron, hoy aprendí esto que yo no lo sabía, ¿no? Es algo nuevo, novedoso. Pongamos esfuerzo en eso y yo obviamente pondré también esfuerzo para la corrección para que sea lo más noble y lo más explícita posible. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en cámara y cualquier pregunta que tengan, obviamente, las lecturas de esta semana, bienvenido, me escriben y les contesto. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe, buena semana. Chao, Chao, chao. profe. Cuídense mucho. Adiós.